Hola, buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, doctor, buenas noches, se le escucha y igual está su pantalla compartida. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Hemos ya avanzado gran parte de la semiología. Ahora nos toca ya directamente ingresar a las patologías que presenta el hombro. Ustedes ven de que el hombro, ya saben, de que está formado por tres elementos óseos: la clavícula, el húmero y el omóplato. En estos tres elementos óseos se van a presentar las famosas fracturas, lo que nosotros llamamos por definición una solución de continuidad de los huesos del hombro, ya sea a nivel de clavícula, a nivel de escápula o a nivel de tercio proximal de húmero. ¿No? La etiología de estas fracturas. Generalmente la causa más frecuente son los traumatismos indirectos. Son los traumatismos indirectos de la región. O sea, generalmente cuando uno cae sobre el hombro, ¿no? Y ocurre de que al presionar entre las dos articulaciones distal y proximal de la clavícula, esta se fractura. Entonces, las causas más frecuentes son los traumatismos indirectos sobre esta región anatómica. Además, pueden complicar con una luxación de la articulación glenohumeral, puede provocar esguinces y lesión del plexo braquial. Ustedes ven que, por ejemplo, como acá este señor motociclista ha caído sobre el hombro, este sobre el brazo, este por hacer un esfuerzo así exagerado puede fracturar la clavícula. Entonces son directamente mecanismos indirectos. Generalmente los tres huesos, como ya les expliqué, que se presentan a nivel del hombro son las fracturas de clavícula, las fracturas de escápula y las fracturas del húmero proximal. Entonces vamos a hablar sobre la fractura de clavícula. Ahí está, estamos viendo una tomografía. Esta es una tomografía donde estamos mostrando directamente la fractura de tercio medio de la clavícula, que es la más frecuente. Puede ser una fractura simple, una fractura con tercer fragmento o multifragmentaria, ¿no es cierto? Entonces ya saben que puede ser cerrada o también puede ser expuesta. Entonces, empezamos con la clavícula. La clavícula se conoce que es un hueso largo, ¿no? Presentan dos arcos, un arco anterior, mejor dicho, un arco interno y un arco externo. Une directamente este hueso, el esternón, con la escápula, sabemos eso. El 10 al 16% de todas las fracturas que se presentan a nivel de este hueso. Más frecuente de las fracturas se presenta en los niños. La anatomía, ya sabemos la anatomía, que es un hueso largo, que presenta un extremo distal, un extremo proximal, un tercio medio, presentan un borde anterior, borde posterior, donde se van a insertar el deltoides, el esternocleidomastoideo, el pectoral, el subclavio, y las diferentes inserciones en el tercio medial, ¿no? Generalmente, a nivel del tercio medial no existe una inserción. Entonces, ustedes ya saben todos estos elementos musculares que se van a insertar a nivel de los bordes, ¿no? De la clavícula y en la parte inferior, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Para qué vamos a detallar eso? No tiene sentido porque si no vamos a tardar más. Bueno, generalmente cuando se presenta una fractura de clavícula tenemos que tener una protección, ¿no? Protección que nosotros debemos tener muy en cuenta, que sabemos que debajo de la clavícula existe una arteria que es la arteria subclavia, ¿no? A la vez, debajo de la clavícula existe el vértice pleural. A la vez encontramos la vena subclavia y el plexo braquial. Entonces, cuatro elementos importantes que tenemos que tener muy en cuenta cuando una clavícula se fractura.
especialmente para el tratamiento, si va a ser el tratamiento quirúrgico el que vamos a realizar. La epidemiología, como les decía, del 10 al 16% de todas las fracturas son la clavícula, por eso que se dice que es el pan del día para el traumatólogo. Mayor frecuencia en los menores de 14 años, y la relación de hombre a mujer es de 2 a 5 menos 1. Los mecanismos de lesión, ya hemos hablado, golpe directo, caída del brazo extendido, en el recién nacido generalmente a través de la vía del parto. Esto ustedes se van a enterar cuando estén haciendo, por ejemplo, sus prácticas a nivel de ginecobstetricia, cuando el paciente nace en posición podálica, por el esfuerzo que realizan, pueden provocar una fractura en la clavícula en el momento del nacimiento. Generalmente, esas caídas directamente en el hombro de estos deportistas, el 87%, ¿no? El 7% directamente por abducciones y el 6% directamente por caídas sobre el brazo. Y acá, por ejemplo, el 1% es más en las fracturas expuestas que pueden presentarse. Existe una clasificación, la clasificación de ALMA, ¿no? Que nosotros la utilizamos como traumatólogos, pero ustedes tienen que tener un conocimiento general, ¿no? Que sí o sí para nosotros es muy importante en el momento que tenemos que decidir el tratamiento que vamos a realizar a nivel de la clavícula. Por ejemplo, se dice, este señor ha dividido la clavícula en 3 extremos, el externo, el medio y el interno. Generalmente las fracturas que más se presentan de la clavícula son a nivel del tercio medio, ¿no? Ahí está la clasificación de ALMA. La clavícula puede fracturarse en 3 lugares diferentes, como hemos indicado, tercio medial, la parte media de la clavícula, que es el sitio más común para las fracturas de la clavícula, casi el 182%. Esta corresponde al grupo 1. Seguimos con la clasificación de ALMA, directamente el grupo 2, donde el tercio distal es el que está afectado en este caso, el tercio distal, ¿no? Ustedes están viendo de que existen 3 tipos, un primer tipo, un segundo tipo y un tercer tipo. El primer tipo, donde simplemente existe la fractura sin lesión de los ligamentos. En el tipo 2, ¿no? Del grado 2, vamos a encontrar la fractura de la clavícula y a la vez la lesión de los ligamentos deltoideos. Y el tercer grupo, directamente encontramos una fractura del extremo distal del intraarticular del extremo distal de la clavícula. Según la clasificación continuamos de ALMA, la divide en 3, entre el primer grupo, segundo, tercer grupo, o tercio medio, tercio interno, tercio externo. Entonces, en este caso, el tercio interno, que correspondía directamente casi a la articulación externo-clavicular, ¿no? Están viendo el tercio proximal del final de la clavícula que se conecta con el esternón. Es el 6%. Depende de los desplazamientos, de las fracturas que la clavícula presente. Puede haber riesgos de lesiones vasculares y nerviosas, ¿no? Vasculares, ustedes saben de que por debajo de la clavícula pues, pasa la arteria subclavia que puede lesionar y puede llegar directamente a provocar choque hipovolémico si en caso se presenta una lesión de la arteria subclavia. Clínicamente se diagnostica como un choque hipovolémico. Generalmente si existe un shock, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Diaporesis, palidez, tegumento y hasta que el paciente puede desmayarse. Entonces hay que tener muy en cuenta todas esas cosas. Puede haber lesiones nerviosas, alteraciones de la sensibilidad en toda la región. En caso de desplazamiento, ¿no? Podemos ver, nos encontramos de que el riesgo de la lesión cutánea, en este caso si está expuesta el extremo de la fractura, puede provocar infecciones, ¿no? Entonces el riesgo es la infección, la exposición del hueso. Toda fractura expuesta
que se presente en cualquier parte ósea, lo primero que siempre nosotros tenemos que tener muy en cuenta es la infección. Es la infección. Porque si el hueso ha salido fuera de la piel, de lógica tiene que contaminarse, ¿no? Y también puede haber, como les decía, lesiones vasculares, lesiones nerviosas o lesiones cutáneas que van a exponer de esta forma el cargamento óseo. La clínica, como ya anteriormente les he hablado, siempre lo primero que tenemos que hacer cuando encontramos alguna patología, en este caso que estamos hablando de la clavícula, tenemos que hacer una semiología, que ya sabemos cómo hacer una semiología, ¿no? Inspección, palpación. Aquí, por ejemplo, como en otras especialidades, no hacemos la percusión. No hacemos la percusión, pero sí la inspección, la palpación. La auscultación tampoco la realizamos, muy rara vez, muy rara vez. Entonces, aquí lo que nos interesa de que el paciente ha de acudir a nuestro consultorio o al hospital con un dolor. ¿Dónde? En el hombro, ¿no? En el hombro. La longitud esterno-escápulo más, perdón, la longitud esternón-escápulo más corta directamente, o sea que de acá a acá, que normalmente, digamos, es de 10 centímetros. Entonces, esta está disminuida por la fractura. Existe una prominencia subcutánea, evidentemente está la prominencia subcutánea. Existe una crepitación cuando usted la pasión. Acá existe el pseudo signo de la tecla, se podría decir, ¿no? Porque en realidad el signo de la tecla se presenta en la luxación acromioclavicular. Acá sí existe una perdón, el signo o pseudo signo de la tecla, ¿no? Que también aquí llegamos a presionar, en este caso el fragmento proximal, se hunde y vuelve a salir. Pero, a ver, tóquenle a ese paciente cuando esté con este tipo de fractura, ¿qué se va a dejar? ¿No? ¿Vamos a encontrar una equimosis? Sí, vamos a encontrar equimosis. ¿Vamos a encontrar una impotencia funcional? Sí, vamos a encontrar una impotencia funcional. Radiológicamente ya les he indicado que generalmente lo que nosotros vamos a pedir siempre en un hombro es una AP. Con una AP ya estamos conformes. Ahora, si nosotros queremos ser más exquisitos, vamos a pedir otro tipo de técnicas radiológicas. Pero a nosotros nos interesa esta. Especialmente a ustedes les interesa esta, que con esto ya están diagnosticando la fractura de clavícula. Una vez haber realizado el examen clínico, llegan a corroborar su diagnóstico clínico con el radiológico, la fractura de clavícula. Siempre partimos de lo clínico, hacemos la historia, la exploración física, pasamos a la radiografía, que es la P, la lateral, rara vez que ustedes van a pedir, generalmente a 45 grados cefálico, bueno, eso ya es de acuerdo a la especialidad. Aquí está, por ejemplo, ustedes teniendo una radiografía AP de un hombro, vamos a encontrar la fractura de la clavícula, el extremo proximal y el extremo distal, que en este caso han llegado a cruzarse, ¿no? Ha habido un telescopaje. Yo acá, por ejemplo, tengo que decir, con este tipo de radiografía, qué tipo de tratamiento voy a hacer. Generalmente, cuando ustedes estén estudiando su libro sobre las fracturas de clavícula, las fracturas de clavícula que se presentan a nivel de tensión medio son tratamientos incruentos. Para eso hay que tener mucha experiencia para realizar este tipo de tratamiento. No hay que tenerle miedo a este entrecruzamiento que está viendo de los fragmentos. No hay por qué tenerle miedo. Si, digamos, el paciente ha acudido a la consulta hasta el cuarto día, excelente, perfecto. No hay por qué tenerle miedo. Pero si este paciente acude a la consulta después de 3 semanas, ya no tiene sentido decirle, señor, voy a tratar la enfermedad incruenta. No, directamente es quirúrgico, ¿no? Ahí está, hablamos del tratamiento ortopédico y el tratamiento quirúrgico, ¿no?
Generalmente hay que ver en el ortopédico el tipo de desplazamiento, ¿no? Sea cual fuese el desplazamiento, de acuerdo a la experiencia, la podemos tratar en forma incruenta, ¿no? Pero los que no tienen experiencia para tratar ese tipo de, las fracturas de ese tipo de desplazamiento, generalmente lo hacen en forma quirúrgica. Pero el tratamiento quirúrgico siempre, siempre nos lleva a veces a complicaciones, ¿no? Entonces, siempre lo primero que tenemos que hacer es un tratamiento conservador. O sea, un tratamiento incruento. Decir tratamiento conservador o tratamiento incruento es similar. Significa de que directamente no estoy haciendo ningún acto quirúrgico mediante osteosíntesis. Aquí estoy haciendo mediante maniobras de tratamiento, ¿no? Se puede utilizar analgésicos para el dolor, vendajes de sostén del miembro superior para ayudar a la consolidación, ¿no? Entonces, se utiliza cabestrillo, vendaje en Belpo. Los niños generalmente con un simple cabestrillo podemos solucionar todo. Ahí está el yeso Belpo, que ya os voy a mostrar cómo es, o el vendaje Belpo, un vendaje en 8, ¿no? Y generalmente de 3 a 5 semanas es la consolidación de la fractura. Ahí está. En este caso estamos haciendo un vendaje en 8, que sería un tratamiento incruento. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 6 pasos que estamos realizando con el vendaje en 8. El 8 de guarismo se llama, ¿no? O también se utiliza, si no es el vendaje, se utiliza directamente el yeso, que es lo más importante para una persona mayor. En un niño, suficiente con un vendaje de gasa o un cabestrillo. La otra maniobra que se realiza, posteriormente de la maniobra utilizamos el vendaje de Belpo. Este es el vendaje de Belpo. Y este es el cabestrillo. O sea que conozcan. Mucha gente les dice cabestrillo, no saben qué es cabestrillo. Se les dice que hagan un vendaje de Belpo, no saben cómo es el vendaje de Belpo. Esto, por ejemplo, parece simple, pero es necesario mostrarles para que ustedes aprendan, ¿no? Tratamiento en los niños de 3 a 4 semanas, en los adultos de 4 a 6 semanas en tratamiento incruento, inmovilización de esa forma. Posteriormente, fisioterapia y su actividad normal. Ya si decidimos hacer el tratamiento ya quirúrgico, hacemos este tipo de enclavado que es una osteodesis mediante un clavo Kirchner. Alineamos la fractura e introducimos este clavo para llegar a alinear la fractura. O a veces directamente realizamos este tipo de reducciones mediante estas placas y tornillos, ¿no? Es el tipo de tratamiento incruento. Se dice que la clavícula y el húmero aman a la pseudoartrosis. O sea que realizados ya sea tratamientos quirúrgicos o tratamientos incruentos pueden ir a la pseudoartrosis, pero mucho más los quirúrgicos que los incruentos. Acá está, tenemos esta fractura de clavícula, medio clavicular, se podría decir, el tercio medio, ¿no? Donde aquí tenemos el esternón, el esternocleidomastoideo, que se da el lujo de elevar al fragmento proximal. Por eso que siempre cuando tengan este tipo de fracturas a nivel de tercio medio, el esternocleidomastoideo se da el lujo de elevarlo al fragmento proximal y el distal, por el deltoides y los demás músculos que se insertan, se van hacia abajo. Las ventajas y desventajas que se presentan después de un tratamiento quirúrgico. Se dice que las ventajas son el establecimiento anatómico, evidentemente. Nosotros tratamos, una vez si hemos entrado a operar un hueso, tenemos que tratar de alinear lo más que podamos para que podamos estabilizar mediante la clavija o mediante la placa. Porque de lo contrario, ¿de qué me sirve operarle si he dejado la fractura angulada o he dejado diastasada o he dejado completamente inestable a la fractura? No tiene sentido. Entonces, por algo tengo que entrar y a operar.
¿no? Tengo que hacer de que la fractura sea estable, ¿no? De que el paciente, una vez que se coloca una placa, el paciente puede movilizar al tercer día, al segundo día, el hombro, ¿no? Entonces, todo depende de si el tratamiento ha sido estable o ha sido inestable. Pero generalmente de un tratamiento quirúrgico tiene que ser estable, ¿no? Las desventajas. Desperiodizamos a la clavícula, evidentemente. Para llegar a reducir la fractura tenemos que desperiodizar. ¿Hay desvascularización? Sí. ¿Hay retardo de consolidación? Sí. ¿Riesgo de infección? Hay. ¿Sangrado? Puede haber mucho, puede ser poco. Puede haber rechazo al material de osteosíntesis. Estas son las desventajas que pueden presentarse con el material de osteosíntesis. Las complicaciones, como me adelantaba, las consolidaciones viciosas, callo exuberante, retardo de consolidación y la pseudartrosis, que es, como les decía, la clavícula ama a la pseudartrosis, no se olviden. Con esto, por ejemplo, hemos terminado clavícula. Estoy tratando de ir un poquito así, se podría decir rápido, porque me han pasado una nota indicando de que tenemos ya el primer parcial, no sé si a ustedes ya les han pasado. Sí, doctor. ¿Para cuándo les han citado? Para el 28 está programado de su materia, doctor. Sí, y no hay posibilidades de que se suspenda, porque a veces pasa eso, programan y después de 2 semanas otra vez nos pasan otra nota indicando que se está postergando y que bueno, espero de que no pase eso. No, ya Doctor, estamos hasta el dando momento todo. Todas las materias. Ya hemos comenzado a dar exámenes, doctor, de ¿Ya han las otras empezado? materias. Sí, Sí. de las otras materias. Entonces no perdamos más tiempo, hacemos fracturas de escápula y fracturas de tercio proximal de húmero más entonces. Así la próxima más avanzamos y ya nos preparamos para el examen después. Listo. Empezamos con fracturas de la escápula. La escápula, ustedes saben de que es un hueso que se encuentra detrás de las costillas, en la parte posterior del tórax, ¿no? Donde este hueso nos ha de servir directamente para la articulación glenohumeral, nos ha de servir para las inserciones de varios músculos que se van a insertar en el hombro. El supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor, el subclavio. Ustedes saben de que anatómicamente este hueso es un hueso triangular, presenta una apófisis. Bueno, la anatomía ustedes me la conocen mejor que yo, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, sabemos que existe una clasificación de las fracturas de omóplato, que generalmente no las exijo con ustedes porque se podría decir ya más de la especialidad que de otra cosa, ¿no? Se dice una clasificación de Euter y Zuiri, de acuerdo del cuerpo aislado o la conminuta que se presenta a nivel del omóplato. La espina de la escápula, la coracoides o la acromion, ¿no? Entonces, estos señores clasifican de esa forma. El cuello de la escápula es la que más nos interesa, eso sí. Ahí no puedo decirles, no, ustedes no tienen que tener conocimiento. Sí, es necesario que conozcan, porque cuando se presenta una fractura a este nivel, es porque ha habido un trauma muy grande. Aparte de que ha fracturado directamente el cuello, se podría decir anatómico o quirúrgico del omóplato, ha debido lesionar también al húmero proximal, a veces hasta la misma clavícula. Y es lo que nosotros llamamos el hombro flotante, ¿no? Hombro flotante. O sea que una vez que nosotros radiográficamente vemos de que existe este tipo de fractura a nivel del cuello, anatómico, cuello quirúrgico, tenemos que tener mucho cuidado, porque de lo contrario, la articulación se nos ha de complicar. Imagínense de que este fragmento, que es el fragmento externo, el ángulo externo del omóplato, que presenta la glenoides, se lesiona, se fractura, entonces fácilmente nos puede llevar a complicaciones de la articulación. Por lo tanto, tenemos que saber reducir, operar para poder
para que el paciente pueda integrarse a su actividad normal. Posteriormente, por ejemplo, cuando las fracturas se presentan a nivel de la paleta humeral, no tenemos por qué tenerle miedo porque eso tratamos de forma incruenta, no nos interesa muy mucho, ¿no? Pero sí cuando existe en el ángulo externo del omóplato, donde está la glenoides, eso sí es muy importante. Entonces, eso es lo importante que ustedes tienen que conocer. El cuadro clínico, ¿no? Sabemos de que las fracturas del cuerpo se asocian con fracturas de costillas, generalmente con las fracturas de costillas. Ustedes están viendo, aquí las costillas se han fracturado y están asociadas con las fracturas del omóplato. Han habido casos que estos generalmente a veces, bueno, si no se hace el auxilio correspondiente, fácilmente los pacientes pueden irse al otro lado, ¿no? Se van de angelitos al cielo. Van a provocar un neumotórax, van a provocar complicaciones pulmonares, complicaciones cardíacas, que fácilmente, como les digo,